una de las salsas más famosas del planeta, nació como un fracaso tan desagradable que sus creadores la abandonaron en un sótano durante 18 meses. Hoy aparece en asadores, cocinas, bares y mesas de todo el mundo. Esa botella marrón envuelta en papel parece tan familiar que casi nadie se detiene a pensar de dónde salió realmente. Unas gotas sobre un filete, una sopa, una salsa o una bebida. Y de pronto todo sabe más profundo, más completo, más serio. Pero lo increíble es que esta salsa no empezó como una obra maestra. Empezó como un error. Antes de convertirse en un icono global, fue una mezcla brutal, áspera y casi imposible de disfrutar. Sus propios creadores la probaron, la rechazaron y la dejaron olvidada bajo tierra, convencidos de que habían fallado. Y sin saberlo, acababan de poner en marcha uno de los accidentes más extraños de la historia de la comida. Lo que salió de aquel sótano meses después, no solo sobrevivió, conquistó el mundo. Pasó de una pequeña ciudad inglesa a restaurantes, barcos, cocinas domésticas y mesas familiares en varios continentes. Pero aquí empieza la verdadera intriga. Si esta salsa parecía un desastre al principio, ¿qué cambió dentro de ese barril para volverla casi imposible de reemplazar? La salsa Worcestershire desconcierta porque no sabe a una sola cosa. No es simplemente dulce. No es solo ácida, no es solo salada. Tampoco es una salsa picante tradicional. Es una combinación rara de acidez, dulzor oscuro, salinidad, especias y esa profundidad sabrosa que mucha gente reconoce al instante aunque no sepa explicarla. Y ahí está su poder, porque esta no es una salsa hecha para brillar sola. Está hecha para transformar lo que toca. Unas gotas sobre la carne no hacen que la carne sepa a salsa. Hacen que la carne sepa más a carne. En una salsa de tomate no roba protagonismo. Corrige la planitud y añade fondo. En una michelada no tapa el limón ni la cerveza. Une todo y le da ese golpe final que hace que la bebida se sienta completa. Eso es lo que la vuelve tan difícil de describir y tan fácil de seguir usando. No la recuerdas por un sabor exacto. La recuerdas por el efecto que deja en la comida. Parece pequeña, pero trabaja como una herramienta de precisión. Y lo más extraño es que esta combinación tan compleja no nació en la cocina de un chef famoso. Nació en la botica de dos hombres que, en teoría, ni siquiera estaban tratando de cambiar la historia de la comida. Todo comenzó en Worcester, Inglaterra, en la década de 1830. No en un restaurante elegante, sino en la botica de John Willy Law y William Henry Perrins. Ellos no eran chefs, eran boticarios, hombres acostumbrados a mezclar remedios, extractos y productos de uso diario. Su mundo era el de los frascos, las fórmulas y las medidas exactas. La versión más repetida de la historia dice que un noble británico les pidió reproducir una salsa inspirada en sabores que había conocido en la India. Sea leyenda completa o recuerdo amplificado por el tiempo, lo importante es esto. Law y Perrins sí comenzaron a trabajar en una mezcla muy distinta a las salsas inglesas comunes de su época. Vinagre, melaza, tamarindo, ajo, cebolla, anchoas, especias. Ya desde la lista de ingredientes, se intuía que aquello no iba a parecerse a un condimento cualquiera. Había acidez, dulzor oscuro, fermentación, salinidad y aromas potentes concentrados en una sola fórmula. Era una salsa con ambición, una salsa construida para impactar, pero una receta prometedora no siempre se convierte en un gran producto. A veces ocurre lo contrario. A veces una mezcla con grandes ideas produce un resultado terrible. Y eso fue exactamente lo que pasó cuando Law y Perrins probaron su primer lote. No fue una revelación brillante, fue una decepción. Cuando Law y Perrins probaron aquella primera mezcla, no encontraron una salsa elegante ni equilibrada. Encontraron un líquido agresivo, áspero y desordenado. El vinagre golpeaba demasiado fuerte. La salinidad resultaba excesiva. Las notas de pescado y especias no se integraban.
chocaban entre sí. En lugar de complejidad, había caos. En lugar de profundidad, había confusión. Era el tipo de sabor que no invita a una segunda prueba. Y eso cambia por completo la historia. Porque esta salsa no nació como un triunfo instantáneo. Nació como un experimento fallido. Algo que, en casi cualquier otra historia, habría terminado en la basura ese mismo día. Pero no ocurrió así. Tal vez por curiosidad. Tal vez por hábito. Tal vez porque en una botica nada se desechaba con demasiada prisa. El caso es que aquella mezcla no fue eliminada. Fue guardada en un barril y enviada al sótano. Allí quedó olvidada, lejos de la vista y lejos de cualquier expectativa. Y sin embargo, justo en ese momento de aparente fracaso, ya se estaba preparando el verdadero giro de la historia. Porque mientras sus creadores la daban por perdida, el tiempo seguía trabajando en silencio. Cuando volvieron a abrir aquel barril, esperaban encontrar la misma catástrofe que habían probado antes. Pero lo que salió de ahí era otra cosa. El aroma seguía siendo intenso. Sí, pero ya no era brutal ni caótico. Tenía profundidad. Y al probarlo ocurrió lo inesperado. La mezcla que antes parecía imposible de beber se había convertido en una salsa compleja, redonda y extrañamente deliciosa. Ahí está el verdadero milagro de Worcestershire. No fue una receta perfecta desde el principio. Fue el tiempo quien la corrigió. Durante esos 18 meses, la fermentación y el reposo hicieron lo que Lea y Perrins no habían podido lograr en su primer intento. La acidez dejó de sentirse agresiva. La dulzura oscura de la melaza empezó a equilibrar el conjunto. Las anchoas perdieron su aspereza inicial y se hundieron dentro de la mezcla, aportando profundidad sin dominarla. Las especias dejaron de pelear entre sí. Todo empezó a fusionarse en una sola identidad. De repente, ya no era una mezcla rara de ingredientes intensos. Era un condimento capaz de tocar varias zonas del paladar al mismo tiempo: ácido, dulce, salado, especiado y profundamente umami. No sabía a una sola cosa. Sabía a equilibrio. Ese fue el momento en que Lea y Perrins entendieron que no habían creado un simple acompañamiento. Habían encontrado algo mucho más valioso. Una salsa capaz de cambiar un plato entero con apenas unas gotas. La fórmula exacta sigue siendo uno de los secretos más famosos del mundo alimentario. Pero lo que vuelve especial a la salsa Worcestershire no es solo la lista de ingredientes. Es la manera en que esos ingredientes conviven hasta dejar de parecer enemigos y empezar a funcionar como una sola cosa. La base es poderosa. Vinagre, melaza, azúcar o dulzor concentrado, sal, tamarindo, ajo, cebolla, anchoas y especias. Por separado, varios de esos sabores son demasiado intensos. El vinagre puede ser agresivo, la melaza, pesada, las anchoas, punzantes, el tamarindo, áspero. Pero juntos, y sobre todo con tiempo, empiezan a construir algo más complejo. Las anchoas son una de las claves absolutas. No porque deban sentirse de forma evidente, sino porque aportan esa profundidad salada y umami que vuelve más sabroso todo lo que tocan. La melaza no solo endulza, oscurece el perfil y le da cuerpo. El tamarindo aporta una acidez distinta, menos plana y más profunda que la de un simple vinagre. El ajo, la cebolla y las especias completan el fondo con capas que la lengua detecta, aunque no siempre pueda nombrarlas. Y luego, llega la parte decisiva, la maduración. Porque Worcestershire no funciona como una salsa rápida, hecha para usarse apenas se mezcla. Funciona como una construcción lenta. El tiempo suaviza lo que sobra, integra lo que estaba separado y transforma una mezcla agresiva en un perfil compacto, oscuro y adictivo. Eso explica por qué unas gotas parecen hacer tanto. No añaden solo sabor, añaden estructura. Por eso muchos cocineros la usan como un arma secreta. No hace que un plato sepa a Worcestershire. Hace que sepa más completo, más profundo, más convincente.
Una vez que salió de Inglaterra, la salsa Worcestershire dejó de pertenecerle a un solo país. Ese fue su siguiente gran salto, porque muchas recetas triunfan en su lugar de origen, pero pierden fuerza cuando cruzan fronteras. Esta hizo lo contrario. Viajó, cambió de idioma, cambió de contexto y aún así conservó su poder. En algunos lugares siguió siendo una salsa para carnes. En otros se convirtió en ingrediente de cócteles, marinados, sopas o mezclas callejeras. Y en cada nuevo destino, la gente entendió algo esencial. Unas pocas gotas podían alterar por completo el sabor de una comida. En Estados Unidos encontró un hogar natural en steaks, hamburguesas y adobos. En Japón, la idea original ayudó a inspirar toda una familia de salsas oscuras que terminaron influyendo en preparaciones como la tonkatsu sauce. En México, la salsa inglesa encontró otra vida. Se mezcló con cerveza, limón, chile y marinados para carne asada, entrando en una cocina donde el sabor se construye por capas. Pero el caso más sorprendente fue El Salvador. Allí, esta salsa dejó de ser una curiosidad importada para convertirse en parte de la rutina diaria. Sobre huevos, arroz, frijoles, carnes, sopas y platos cotidianos. Lo que en otros países era un toque especial, allí pasó a sentirse como un gesto automático de la mesa. Y eso revela algo fascinante. Una vez que una receta sale al mundo, deja de pertenecer solo a quienes la inventaron. Pasa a pertenecer a quienes la adoptan, la reinterpretan y la vuelven parte de su propia identidad. La próxima vez que veas esa botella marrón envuelta en papel, no la mires como un simple condimento para carne. Mírala como lo que realmente es, el resultado improbable de un error que no terminó en la basura. Porque eso es lo que vuelve tan poderosa a la salsa Worcestershire. No nació como una obra maestra. No apareció lista desde el primer intento. Fue primero una mezcla fallida, una combinación demasiado agresiva, demasiado extraña, demasiado desordenada. Y aún así, en lugar de desaparecer, sobrevivió el tiempo suficiente para transformarse. Esa es la razón por la que esta historia importa. No estamos hablando solo de una salsa. Estamos hablando de una idea que necesitó paciencia para revelar su valor. De una receta que pasó de una botica inglesa a cocinas, bares y mesas de todo el mundo. De un condimento que logró algo rarísimo. No imponer un sabor propio, sino mejorar todo lo que toca. Carne, sopas, salsas, marinados, cócteles. Unas gotas. Y el plato parece más profundo, más redondo, más vivo. Y quizá por eso sigue fascinando tanto tiempo después. Porque dentro de esa botella hay mucho más que vinagre, melaza, anchoas y especias. Hay fermentación. Hay tiempo. Hay accidente. Hay comercio. Hay adaptación cultural. Hay una receta que viajó de Inglaterra a América, a Japón, a México y a El Salvador. Y en cada lugar encontró una nueva forma de quedarse. Porque a veces, lo que transforma una comida para siempre no nace como una genialidad perfecta. Nace como un error que alguien tuvo la paciencia de no tirar.